En esta clase vamos a hablar sobre las parábolas relacionadas con la vida rural. Recordamos que Jesús nos enseñaba por medio de parábolas, de manera simple, relacionándolo con aquello con lo que podíamos entenderlo, de nuestra condición de espíritus ignorantes o de personas simples de pueblo, porque Él quería llegar a todos. De esa manera llegaba a los simples, a los que tenían poco intelecto y también a las personas muy inteligentes. A lo largo del tiempo también nosotros vamos viendo que esas parábolas cobran otro significado para cada uno de nosotros. Comenzamos con la parábola del sembrador. En esta parábola nos habla de que hay un sembrador que se dispone a sembrar, pero que esas semillas toman diferentes destinos. Algunos caen sobre la roca, son comidas por las aves, son quemadas por el sol, son sofocadas por las plantas, pero otra cae en tierra fértil. Esas que caen en tierra fértil fructifican, crecen, se reproducen. La parte comida por las aves representa la interferencia de las fuerzas del mal en el corazón de los hombres débiles. La quemada por el sol representa el debilitamiento y la derrota del hombre ante las vicisitudes de la vida. La que fue sofocada por las matas indica que las ambiciones del mundo, las riquezas, las ilusiones, la dominaron tornándola estéril. Y la que fue lanzada en buena tierra es la que comprendió, la que asimiló las enseñanzas divinas, creció y se expandió en el servicio del bien, engrandeciéndose. Muchas veces esta parábola la tomamos o la interpretamos de diferentes aspectos. Podemos pensar quién es el sembrador, de qué calidad es la semilla, cuál es el terreno en el cual esa semilla cae. Si nosotros asumimos que el terreno en el que la semilla cae es nuestro corazón, que el sembrador es Dios o Jesús y que la semilla es el Evangelio, podemos decir que dependerá de cómo nosotros abonemos nuestra tierra interna para que esas semillas que son de buena calidad puedan fructificar en nosotros mismos. Por otro lado, también podemos relacionar esta parábola en el sentido de que nosotros podemos ser los sembradores, aquellos que llevamos el Evangelio hacia otros lugares, hacia otras personas, y entonces nos disponemos a sembrar. Acá también podemos ver el ejemplo donde la tierra en la cual cae dependerá también de los demás. Depende de qué tipo de tierra posean los demás para poder recibir esa semilla. Y también nosotros podemos relacionar esta parábola en el sentido de que nosotros somos semillas. Dios nos lanza a diferentes mundos, a diferentes lugares. Dependerá de en qué lugar nosotros estemos, en qué condiciones estemos, y ahí sí también radica la calidad de la semilla. Si nuestra semilla es buena, seguramente alcanzaremos terrenos fértiles. Si nuestra semilla, nuestro interior aún está imperfecto, también podría ser estéril. Vemos que podemos dar múltiples interpretaciones a una parábola, según en el lugar donde nos posicionemos. Como alumnos de la Escuela de Aprendices de Evangelio, podríamos quedarnos con la primera interpretación, en el sentido de que como estamos aprendiendo el Evangelio, como aún somos aprendices y no hemos vivenciado todo, podemos decir que estamos cultivando nuestro corazón, que estamos adobándolo, fertilizándolo, para que esta semilla buena que nos envía Dios pueda fructificar. Pasamos a la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña nos habla de que los buenos obreros sembraron la buena semilla, pero terminando el trabajo y mientras descansaban, los enemigos del bien siembran el mal, de forma que la siembra presenta siempre el buen producto mezclado con el malo, y ambos todavía crecen juntos, y no se debe separar uno del otro, a no ser cuando el grano madure y llegue la hora de la cosecha, cuando entonces la cizaña puede ser separada y quemada, mientras el trigo limpio es recogido en los graneros.
A la hora justa, así como el trigo y la cizaña, los hombres serán también separados, y las campanas ya están tocando avisando la llegada de esta hora. Aquí también sabemos que estamos en tiempos de transición, y que lo bueno de esta parábola es que nos explica que tanto buenos como malos crecemos juntos, porque todos tenemos posibilidad hasta la última hora, hasta el último momento, de mejorar, de crecer, de aprender. En el caso de que quisiera quitarse la cizaña, es decir, que se quiera quitar el mal, también se puede quitar el trigo. Esto, por ejemplo, lo podríamos tomar en el sentido de los casos de obsesión, por ejemplo. Muchas veces nos queremos librar de nuestros enemigos, de nuestros verdugos, entre comillas, de los espíritus infelices que nos atormentan. Sin embargo, Dios permite que ellos estén junto a nosotros, en el caso que nosotros seamos los buenos, el trigo, para que aprendan con nuestro esfuerzo. O por el contrario también, a nosotros como cizaña, también nos ponen en presencia o en compañía de seres de luz para que aprendamos de su ejemplo. Cuánto que aprender, ¿no? No somos ni trigo ni cizaña. En algunas circunstancias podemos ser uno, en otras circunstancias podemos ser otros. Lo que importa será nuestro destino final, en los momentos de transición, donde serán separados el trigo y la cizaña. ¿Qué seremos? ¿Seremos desterrados como cizaña a planos de expiación, a otros planetas para recomenzar nuestra experiencia? ¿O continuaremos en el planeta como siendo trigo y pudiendo vivir una vida más plena? El grano de mostaza es la semilla de las menores. Entre tanto, cuando la mostaza crece, se desarrolla, lanza brote y sobrepasa a las demás hortalizas, alcanzando el porte de un árbol, donde las aves hacen sus nidos. Esta parábola compara este grano a la virtud de la humildad, que aunque pareciendo insignificante, produce resultados espirituales de extraordinario valor. Esta parábola entonces nos habla de que nuestras condiciones es necesario cultivar la humildad para que aunque nuestros actos que sean pequeños, nuestros pequeños actos puedan producir grandes resultados. La higuera estéril. Plantada en un huerto y no dando frutos, el señor de la propiedad mandó a cortar el árbol, pero el hortelano le pidió que esperase un poco más para abonarla convenientemente. Esta parábola no cuenta el resultado, pero es evidente que quiere referirse al hecho de que aun siendo estéril de buenos actos, con el abono del conocimiento los hombres pueden mejorar, esmerándose también en atender a los preceptos del Evangelio, que es el abono de las almas. Esto también es lo que ocurre con Jesús y nosotros. En nuestro planeta Él nos ha dado diferentes etapas de moratoria, esperando que todos nosotros podamos mejorar, dándonos nuevas oportunidades. En el exterior no aportamos nada, pero hay siempre alguien que confía en nosotros, que sabe de nuestras potencialidades. Entonces, si hasta ahora hemos sido higueras estériles, empecemos a utilizar ese adobo del Evangelio para que con el tiempo que tenemos podamos fructificar. Los obreros de la viña. En esta parábola nos habla que el dueño de la viña contrató a trabajadores a diferentes horas y que ofrecía un salario igual a todos ellos. Ante reclamos y hechos juzgados por los que trabajaron más tiempo, explicó que él era competente para juzgar el valor del trabajo de cada uno, independientemente de las horas trabajadas. Entonces acá nos habla también de la calidad de nuestro trabajo. Si somos obreros de la viña, no importa cuánto hemos comenzado, si hace mucho, si hace poco, si ahora. Lo que importa es la calidad del trabajo que realizamos. Por eso también es una ilusión considerarse que porque somos espíritas de tantos o tantos años tenemos una elevación espiritual. Eso es una ilusión. En realidad lo que nos va a dar nuestra verdadera jerarquía espiritual son nuestros actos
exteriores, sino también, y más importante, nuestra vivencia y nuestra transformación interior. Eso es lo que va a hablar de nuestra real jerarquía espiritual. Y si nos consideramos obreros de la viña, continuemos trabajando independientemente del tiempo en el que estamos en ella. Los labradores malos. Los labradores malos arrendaron una propiedad con la condición de cuidar de ella, hacerla producir y rendir cuentas fielmente. El tiempo de la cosecha, el propietario mandó a recibir la parte del arrendamiento que le correspondía, pero todos los portadores enviados y hasta su propio hijo fueron maltratados o asesinados. En la parábola es posible que Jesús se estuviese refiriendo al clero judaico o a otros que rechazasen su mensaje, o a él mismo, ya que lo maltrataron, asesinándolo y poniendo trabas a la propagación del Evangelio. En este sentido también vemos que hay muchos trabajadores que también están dentro de cada ámbito religioso, y si nosotros analizamos nuestro movimiento espírita, también vamos a ver que muchas veces somos nosotros mismos quienes ponemos trabas al desarrollo y a la expansión de la doctrina o la expansión del Evangelio. Estemos atentos para no transformarnos en labradores malos. No juzguemos, no condenemos, trabajemos con humildad y seamos fraternos, trabajando siempre por nuestra reforma moral. La oveja descarriada. Así como el pastor se aflige y sale en busca de una sola de sus ovejas, hasta que la encuentra, se alegra y la trae de vuelta, porque todas merecen su cuidado y por todas se sacrifica. Así también cuando un hombre se desvía del camino recto, la palabra del Señor lo alcanza y es oída. El hecho es conmemorado porque siempre hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En esta parte me acuerdo de un hecho que comentó un compañero nuestro brasileño, que decía que una de las primeras turmas o grupos de Escuela de Aprendices de Evangelio comenzó a asistir una persona, y que llegó un momento en determinada clase que esa persona comenzó a pedir disculpas a sus compañeros, al dirigente, y les comunicó que ya no podría seguir asistiendo a la escuela. Entonces cuenta su historia. Esta persona había cometido un asesinato, y entonces con las enseñanzas de la Escuela de Aprendices de Evangelio, él había entendido su posición espiritual, él se había arrepentido de ese error que había cometido, y les informaba a sus compañeros y a su dirigente que se iba a entregar a la policía. Así lo hizo, fue condenado, fue a la prisión. Él después, con su comportamiento renovado, gracias a la Escuela de Aprendices de Evangelio, comenzó a tener una actitud diferente en la prisión. Pudo implementar una escuela de aprendices dentro de la prisión, y el director espiritual, el director de la prisión, permitió que grupos de caravaneros pudieran acompañar las escuelas de aprendices y que los propios presos pudieran asistir a la escuela. Cuenta este director que nunca hubo tanta paz en la prisión como en esos momentos donde se pudo realizar la escuela y donde este prisionero estuvo hasta que cumplió su pena. Entonces vemos que esta oveja descarriada fue hallada por Jesús, volvió al redil y además pudo redimir a otros. La higuera que se secó. Pasando junto a una higuera que no tenía frutos porque no era el tiempo, Jesús la maldijo y ella luego se secó. Los discípulos se extrañaron de este hecho. Si no era tiempo de frutos, ¿por qué la maldijo? Consideramos que él estaba con los discípulos en trabajo de enseñanza, y también que él pasó durante 3 años al lado de esa higuera, o que tenía pasaje frecuente. Y además Jesús podía ver el interior, es decir,
no todo lo que nosotros observamos, ¿no?, como en el caso de la otra parábola,